¿Te preguntas si hay vida después de los 40 años? Bueno, vamos a ser más específicos hablando de vida después de los 40 años. Es decir, profesionalmente, ¿existe vida después de los 40 años? ¿Te despidieron y no sabes qué hacer? ¿O quizás sentís que llegaste a un punto muerto en tu carrera profesional y querés un cambio? ¿O simplemente estás buscando dar un cambio significativo a todo lo que haces? Porque es muy posible que haya llegado a este podcast por alguna razón. Te lo recomendaron, te lo compartieron, no sé. Si ese es tu caso, por favor, quédate porque en este episodio vamos a hablar de estrategias para reiniciar tu carrera profesional después de los 40 años. Crisis y oportunidad, el podcast de crecimiento personal. Con Coach Mike y Alfredo. Comenzamos. Hola Kikis, soy Mike y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast. Ya saben que somos dos locos del crecimiento personal que nos hemos aventurado a compartir todas nuestras crisis que hemos buscado convertirlas en oportunidades. Y en este episodio, como siempre, me acompaña mi compañero de fórmula, el gran maestro Blanco, así lo conocemos en el mundo del coaching, a mi gran amigo José Alfredo. ¿Cómo está, brother? ¿Qué tal, Kikis? ¿Qué onda, Mike? Yo le decía a Mikey, ¿por qué vamos a hablar de eso? Si yo todavía no. Ah, no, yo sí, ya pasé de los 40 también. Ya pasaste, ¿no? 42. Ah, bueno, entonces sí, ya está, 42. ya Sí, estamos. ya. Y Y quizás otro episodio sería ¿hay vida después de los 50? después de los 50. Sí, es que es bien curioso cómo uno no siente los años, ¿verdad? Claro. O sea, yo me sigo sintiendo joven, bicho y todo. El cuerpo es distinto, el cuerpo ya me dice, ya no estás tan joven, ¿verdad? Ya hay ciertas cosas que cabal me dijeron, cuando llegas a los 40 vas a sentir otras cosas que no había sentido, ¿verdad? Y yo Ajá. dije, qué chivo va a estar. Pero a nivel mental, hey, uno puede seguir. Pero ¿qué onda después de los 40 a nivel laboral? Ah, Porque tenés energía todavía, tenés ya más experiencia si has venido en el mundo laboral, pero ocurre ahí algo que se quiebra. Y si hay un despido a los 40, podés caer en una crisis bien en una fuerte. crisis y hay muchísimas personas que están cayendo en esta crisis después de los 40. Sí. Porque como decís, internamente sentimos que somos unos chavales, Sí. dirían allá por España, ¿no? Unos Bichos. chavales, unos bichos, decimos aquí en el Gran El Salvador, porque nosotros creemos que mentalmente podemos muchas cosas. Pero hay muchos paradigmas en la sociedad, principalmente laboral, en donde cumplir 40 es ya casi con música de funeral. Ujú. Así que y vamos a dedicar esto porque fue una conversación que hemos tenido a la que le hemos dado pensamiento. No, y que lo vivimos en un entrenamiento, ¿te acordás? Sí. Donde habían de todas las generaciones, o sea, ahí sí fue curioso, desde el Baby Boomer andaba uno por ahí Sí. colado, ¿verdad? Unos dos. Y es que cada vez más, esa es una verdad de la que yo me di cuenta, una verdad que me estremeció. En cierta reunión que tuvimos previo a un taller de liderazgo generacional, una de las personas dijo, todos los años van a ingresar personas más jóvenes que vos. Y yo nunca me había puesto a pensar en eso. Sí. Todos los años tengo que estarme reinventando para poder convivir, porque ahorita hay 4 generaciones conviviendo. Algunos baby boomers que andan por ahí todavía, los famosos dinosaurios, algunos tóxicos, otros geniales, Sí. hay de todo. De ahí está la generación X o la generación traumada, ¿verdad? Que nos hemos adaptado de todo y con todos. La generación Z, que ya está. No te saltes la Y, siempre nos dejan la Y. No, pero es que la X va con la Y. No, Bueno, no, hay que hacer la generación Y, ok, diferenciación. Sí. generación Y. Que andamos más perdidos. Luego, entonces no es generación Z, sino que son los millennials. Y luego está la generación E o cero, por ahí andan más o menos, Sí. ¿verdad? Las generaciones, aunque esta última que acabo de mencionar
Todavía no está laborando laborando, pero ya formalmente, está. pero Ajá. ya dentro de poco Están a un paso. van a Bueno, entrar a relacionarse. laborando como lo conocemos, Sí. porque muchos están haciendo ya dinero. Ah, sí, claro. Sí, Han reinventado el paradigma que traían nuestros abuelos, total, en total. donde había que trabajar duro O tener un lugar físico donde ir a para, trabajar duro. para generar ingresos. Ey. Pero bueno, antes de que nos metamos de lleno, mi estimado José Alfredo, yo quisiera darte algunos datos que me han parecido interesantes Ok. y gracias a la comunidad de Kikis que se van sumando día con día, ¿verdad? Ya en YouTube sumamos 119 Ya vamos suscriptores. para los 200, vamos para Ey, los 200. qué increíble ver cómo el contenido que estamos compartiendo va creciendo. Y ustedes compartan, Kikis, también. Claro, por Compartan, favor, compartan. compártanlo. Yo sé que este contenido puede ayudar a muchas más personas, Sí. porque no solo fue una crisis que estamos pasando nosotros, José Alfredo y yo, sino que de repente puede ayudar a algunas personas más. De eso nos hemos dado cuenta. En Spotify alcanzamos ya los 32 suscriptores, Eso. ¿verdad? Ahí vamos, vamos. Pero el más reciente y el que a mí me impactó, porque hasta la semana pasada, después del episodio 5, abrimos la cuenta, fue en TikTok. Y ahí ya tenemos Eso es del diablo. 121 suscriptores al podcast Crisis Sí. y Oportunidades. Así Es que interesante el comportamiento en TikTok. son interesantes. Tuvimos un video que ya alcanzó las 10.900 impresiones, las vistas. Y eso me puso a mí así como un poco acelerado porque fue precisamente ¿cómo se le llama? El TikTok o el video en donde dijimos, tiene un jefe de mierda. Sí. En donde hablamos de lugares tóxicos, Tóxicos. fue algo que le llamó mucho la atención a las personas, tanto en YouTube, que también lo marcó, como en TikTok. Así que quería compartir esa noticia antes de que nos metiéramos Buenísimo. de plano de lleno al tema que nos va a ocupar ahora. Estrategias para reiniciar tu carrera profesional después de los 40 años. Después de los 40. ¿Qué datos encontraste? Porque fíjate que como que tratan la manera de no hacerte sentir viejo, pero sí hasta viejo, o sea, y es como, espérate, no estoy viejo todavía, ¿no? Ajá. Ya es de a dónde se toman estos parámetros para. Vengo del lado de que si ahorita yo quisiera buscar un empleo, no encuentro. Bueno, no encontré hace 9 años, 10 años que anduve buscando. Ujú. En unos bien lindos, ¿verdad? Me subían el ego y me decían, es que estás sobrecalificado para lo que estás queriendo. Y yo decía, men, yo solo quiero emplearme. Ya Claro. requiero ahorita un ingreso y lo que conocí en aquel entonces era el empleo. Y yo no me interesa. Pero es que usted viene de un puesto, no sé qué, gerencial. No me interesa, brother. Yo barro, trapeo, limpio, no hay problema. Pero no tenemos esa cultura aquí. Ujú. No está esa cultura aquí de decir, ok, lo voy a contratar, aunque, pero es que está sobrecalificado. Y, no, o sea, si estoy calificado, sobrecalificado, ¿no crees que sí voy a hacer eso? Lo Ya. que pasa es que per se tienen preguntas de cajón en las áreas de gestión del talento, sobre todo captando talento. Todavía me he encontrado hasta 2022 que trabajé este tema con algunas empresas, que la gente de talento humano tiene preguntas de cajón. Ujú. Es bien esquemático el proceso de selección, en este caso. Entonces, no se ponen a pensar qué voy a ganar yo teniendo una persona sobrecalificada para el tiempo que va a estar. Hay mucho pensamiento de me cuesta conseguir gente, no talento, me cuesta conseguir gente para dejarle en un puesto y que se quede allí. Yo creo que nunca han estipulado cuánto es el tiempo promedio que debería de pasar una persona, un talento, en ese puesto antes de dejar las empresas, porque el viejo paradigma era quedarte en una empresa para toda tu vida. Sí. De hecho, Japón daba, no sé si hoy en día da eso, pero cuando yo estudié en la universidad eran casos bien emblemáticos los que se estudiaban y Japón era uno de ellos, que daba contratos vitalicios, Ujú. ¿verdad? Hoy en día han cambiado las reglas del juego. Hoy ya no es por antigüedad, hoy es por productividad que le estás dando a la compañía
que sea altamente productivo para que tu talento sea justificado. Pero bueno, esa es por la parte de gestión del talento. Te querían decir que chiva tu hoja de vida, me estás haciendo perder el tiempo, pero no te voy a contar. Sí, Que sería mejor eso, ¿va? Y antes que metas a los datos, siguiendo con eso, o sea, también es, puedo estar cambiando de empleo, ¿ya? O sea, me aburrí de este, a 6 meses me voy, sí. ¿ya? De hecho, por eso te digo, no debería de estar tasado en antigüedad. Pero cuando Si no, miran eso en tu hoja de vida, si seguís con las contrataciones, haciéndolo de la manera depende de antigua, quién esté. te falla, ¿no? Es como un fallo en tu hoja de vida ver que pasaste por tantos empleos. De hecho, no he encontrado ninguna empresa a la fecha, ninguna empresa, y estoy capacitando desde 2012 hasta este momento, y no he encontrado ninguna empresa que haga la trazabilidad de talento. Ok. Y estoy hablando de las distintas generaciones. Llegas a un call center y la mara de call center lo que necesitan es saber que si te vas a quedar con ellos. Ujú. Pero, como suelo decir, y yo estuve en áreas de gestión y atracción de talento, te ofrecen el paraíso, pero cuando estás adentro, en realidad no es tan paraíso, ¿verdad? Sí. Como te lo pintaron. Entonces, se debería de romper esa brecha y preguntarte, ¿qué vas a ofrecerme durante el tiempo que estés? ¿Y cuánto debería de ser el mínimo que yo debería de esperar que un puesto esté allí? Ujú. Ejemplo, si decías barrer y trapear y estaba sobrecalificado, pero yo digo, bueno, una persona que barre y trapea debería de pasar en este puesto, ponerle un año. Ujú. Porque luego yo debería de encargarme que esa persona Crezca. crezca. Debería como empresa o como área de gestión del talento. Pero pues, no lo hacen así. Sí. Entonces, Y sería, eso es lo, sería otro tema y también. eso es lo que dificulta entonces a la hora de tener 40. Sí. O sea, ¿qué onda? Ya, porque salgo de todos Es esos que, cajones. pero la vida misma, no sé si compartís esta forma de pensamiento. Una persona hasta los 17 años con 364 días es un menor de edad. Ajá. De hecho, si una persona tiene relaciones sexuales con una persona que no ha cumplido los 18, se le considera estupro y es castigado por la ley. Pero el día que cumpliste 18, la ley se desentendió de que seguía siendo básicamente un menor de edad. Correcto. O sea, legalmente cumpliste 18, ya no le importas a nadie, o si tuviste relaciones no consentidas o consentidas, ya no pasa nada, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando cumplís la mayoría de edad para jubilarte. 50, en el caso de nuestro país, 59 años y para hombres, ¿verdad? 59 años, 364 días, 60, brothers, son de la tercera edad y ya tenés que salir. Ujú. Entonces pasa lo mismo con las personas que están en los 40, porque cuando estás a los 40 estás exactamente a la mitad del camino. Ujú. No estás para regresarte porque no tienes 20, pero tampoco te puedes jubilar porque no tienes 60. Entonces estás exactamente a la mitad del camino. Ok. Y hay una creencia, coméntenos, Kikis, cómo sucede en otras partes de Latinoamérica, pero en Centroamérica, básicamente, y en El Salvador, sucede que después de los 35 años, ya sos viejo, ya Sí. no calzas para una empresa por tu perfil crecido de experiencia que decías, pero tampoco para darte un puesto operativo. Operativo, ajá. Ajá, o sea, estás en el limbo, básicamente. Y hoy en día se está contrayendo mucho el mercado y cada vez las empresas van a tender a contraerse más por la misma productividad, por los mismos chiquirrines, chiquirrinas que ahora están haciendo dinero sin un lugar físico. Entonces, grandes compañías tienen que competir contra esto. Por ejemplo, Kodak compitió contra Instagram, una compañía de 4,000 y algo de colaboradores que no creyó que una app le fuese a retar un mercado. Entonces, cada vez más las ideas son las que vienen a permear la nueva forma de elaborar. Okay. Pero imagínate que escuchaste uno de los podcasts nuestros o algún otro podcast y te diste cuenta que estás en un ambiente tóxico y te querés salir, ¿no? O
puede ser que te despidieron, te quedaste sin trabajo, tenés 40 y has entrado en depresión o ansiedad porque no sabes si vas a encontrar otro Otro. empleo. Entonces, ¿qué estará pasando con esta gente? Porque a mí, también te soy sincero, yo voy a sobre mis 50 años. Otro episodio, Ese es ¿verdad? otro Hay episodio vida de después cómo se siente un día después de los de los 50. ¿Se 50. puede vivir después de los 50? Y yo he llegado en algún momento a pensar que me he quedado sin ideas Ok. para seguir creando contenido, para seguir creando eh, capacitaciones que le den calidad a la gente, etcétera, como a lo que yo hago. Y yo que he decidido hacer esto, o sea, yo he decidido dedicarme a esto el resto de mi vida. Ni siquiera en pandemia consideré volverme a emplear. Ajá. Entonces, ¿qué estará pasando con esta gente que de repente se queda de un día para otro sin empleo? O que no tome esa decisión, como decíamos. Ujú. Mira, estoy en un ambiente tóxico, pero tengo 40, no me puedo salir de este ambiente tóxico, porque ya nadie más, no voy a hallar qué hacer. Y emprender podría ser como la palabra mágica, ¿verdad? Y todo, pero ¿qué conlleva emprender en realidad? ¿Qué conlleva a generar de otra manera esos ingresos? Ya. De hecho, entre los 40 y los 50 has acumulado experiencia, sabiduría, te has equivocado, aunque muchos no lo quieran aceptar, se han equivocado, Claro. la han cagado varias veces y de esas cagadas debería salir el fertilizante Sí. para emprender ideas, Abono. ¿no? El abono, correcto, porque creo que nos enfrentamos a eso. Fíjate que hay datos interesantes en nuestro país para las personas que se han quedado sin empleo después de los 40. Ajá. Lo primero es que aquí en El Salvador el trabajo informal, reportado datos del BID a 2022, el trabajo informal en El Salvador asciende a un 69%. Ok. Estamos hablando de población de 40 años, Ujú. entre 40 y 50 años. Un 69% de profesionales que se quedan sin trabajo o deciden emprender en El Salvador, de todo lo que se genera, representa el 69%. Ese es un dato interesante. Quiere decir que cada vez más se van a seguir reportando despidos para personas después de los 40. Vea, el cuerpo, como decía, eso no me Sí. había puesto a pensar, el cuerpo ya no te responde como antes, Ujú. ¿verdad? Ya no vas a los juegos de intramuros que hacen algunas empresas. Sí. Ya juegas en papi fútbol, ¿verdad? Pero tenés la agilidad mental para pensar a futuro. Ese es un dato que a mí me pareció interesante. ¿Sabías que en Latinoamérica solo Paraguay y Guatemala nos superan? En Paraguay, los desempleados de entre 40 y 50 años son el 69.3% de emprendedores que se reinician en sus carreras. Y en Guatemala, el 81%. Es el 81. Ajá, O sea, que es la parte informal es todo trabajo yo trabajo, solo ajá, y genero yo mi sueldo. O ya de lo trabajo que yo y sea. tengo 3 empleados, pero pues no soy una No estoy empresa, reportando, no no soy una estoy, SA, ajá, simplemente soy una persona natural que sigue empleando personas. Me puedo dedicar a vender zapatos, calzones, comida, consultoría, capacitaciones, hacer podcast, ¿verdad? revendedores, cabal. Informal. Entonces, esto fue interesante, pero algo que a mí siempre me llama la atención de ir a ver en los ministerios de Economía y compararlo con otras cifras en los países es que en El Salvador el Producto Interno Bruto, el PIB, en 2023 ascendió a 34.000 millones de dólares. 34 billones de dólares. Un cachimbo de dinero. Y Perdón, ¿subió o bajó? No te escuché. subió un 2%. Subió, ok. Pero esto es lo interesante. 5.000 millones de esos 34 son de trabajos informales. Ok, Ahora, el BID hace distinción. una distinción en esto. No se sabe si todos lo han reportado, porque no todos los Ajá. informales reportan, ¿verdad? Impuestos. 26.000 millones corresponden a remesas. Es decir, somos un Seguimos país siendo. remesero. Ujú. Y 3.000 millones corresponden a empresas formales.
empresas grandes, medianas, pequeñas y micros. Y micro. O sea, el trabajo informal representa más que el trabajo formal. Ujú. Las remesas representan un buen, pero lo que más me llama la atención es que 34.000 millones de dólares transitan en un año en nuestro país. Estoy hablando solo de El Sí. Salvador. Entonces, pues, hay que reinventarse. Para eso hay que entender lo primero, que hay sentimientos y pensamientos que te están deteniendo Ok. a salir o emprender, ¿verdad? A Y, cambiarte de y, trabajo. y fíjate que estos números creo que pueden ayudar también a ir viendo. O sea, quizás en una gran empresa, después de mis 40, va a ser muy difícil encontrar un empleo, pero todo mi expertise lo puedo poner a la par de este micro, Claro. ¿ya? O buscar esas asociaciones, ¿no? Esa en conjunción, ok, tú estás comenzando esto, yo vengo de este mundo y démosle, ¿verdad? Ujú. Bueno, lo que hemos hablado también y nos ha pasado, cómo nos gustaría tener a alguien que logre vender servicios, Ujú. ¿ya? Porque estamos acostumbrados a vender otras cosas, Claro. pero servicio per se tal cual, ¿cómo cuesta, no? Y todos nos dicen lo mismo, es que ya no hay INSAFAR, ya no Claro. puedo vender una capacitación, ¿cómo no? No se puede, Ujú. ya, es una forma. Imagínate un vendedorazo de experiencia que esté ahí, que ya no encuentra, que pueda poner a disposición eso que aprendió en todo esto, ¿no? Y que quizás no va a encontrar en estas grandes, como repito, pero en estos micros sí puede haber ese mercado. Claro. Y ahí o se vuelve informal o ya comienza a crear su empresa, ¿no? Yo creo que en un país tan diverso o en una economía tan diversa y global que ahora es, porque ahora ya Correcto. no solo hablamos de El Salvador, sino que hablamos de economías mundiales. Por ejemplo, este podcast se está viendo y se está escuchando en Estados Unidos, en Brasil, Ujú. en Argentina y tenemos un seguidor en España, En España. ¿verdad? Sí. Que lo está viendo, lo está consumiendo. Ujú. En Entonces ya México también en aparece. México, sí. Ajá. Eh, Entonces ya no estamos hablando solo del patio Sí. local, sino de el patio se vuelve global. Ujú. Es algo bien interesante. Pero para eso creo que hay que romper algunos mitos o hay que Sí, trabajar con algunos total. mitos. Por ejemplo, uno de los mitos de los que podemos hablar, José Alfredo, es de la obsolescencia laboral, lo que decías hace poco. Ujú. ¿Vea? No, es que fíjese que yo ya me gradué de la universidad en 1900 ayer y desde entonces no me he vuelto a actualizar, no he vuelto a hacer nada. La obsolescencia laboral es importante. Hay gente que cree que ya no tiene nada que aportar. Es un mito que está allí. O sea, que es interesante desmitificar. No somos obsoletos, sino que somos personas que aportamos. En gran medida o en pequeña medida, eso dependerá de la persona que quiera ver el podcast o que quiera Ujú. escucharlo, ¿verdad? Es un dato interesante, o sea, hay que crear la desmitificación del mito de ya estoy obsoleto, ¿verdad? Y no solo esperar de que la empresa me envíe a formarme, Es porque ahí que viene la obsolencia, ¿no? O sea, si espero como que la nunca me empresa me... mandaron, y es que ese es un grave error, por lo menos en nuestro país es un grave error que han cometido las empresas, porque ellos te enviaban a capacitarte y no es obligación de ninguna empresa capacitarte. En todo formarte. caso, Ujú. si te va a formar, Ujú. debería hacerlo en algo que sea estratégico para la misma empresa, Según el código de trabajo, sí, ¿verdad? pero en cosas estratégicas. Correcto. Pero como aquí nadie paga su propia formación, te Ujú. estás esperando a que otro te envíe, Claro. ¿no? Entonces, podría ser esta parte un mito que que se está trabajando. Ujú. Lo siguiente, u otro mito que yo encuentro, es que ya llegué al punto máximo de mi carrera. Ujú. Ya no hay otro puesto. Ya soy director. Ya llegué a director, a CEO y ya aquí estoy bien. Es el estancamiento laboral. Ya no puedo crecer ya. Escuché un podcast la semana pasada donde decía la chica, Gaby, se me escapa ahorita el apellido, decía, el único puesto que me quedaba era el del dueño. Ujú. Me tocaba matarlo, porque no se iba a ir nunca. Entonces yo decía, bueno, pero ¿en qué momento te llega este estancamiento laboral en donde ya no hay donde crecer?
Y junto con el otro mito de la edad, ya tengo 40, ya no me puedo mover, pues es algo que te va teniendo ahí, ¿verdad? Fíjate que yo creo que es por cómo está la estructura organizacional, ¿no? De que sentís que, pues sí, ya no hay dónde crecer. Espérame, pero ¿y crecer para acá? Ya. Para los lados. Sí, a mí me pasó, te voy a ser sincero, creo que te lo conté, ¿no? En el que llegué a un punto en el que, pues sí, solo me queda ya el mero mero, vea, y de aquí que se vaya el mero mero, vea, ¿cómo hago? Y era, no, espérame, ¿y si nos volvemos socios? ¿O puedo desarrollar un proyecto a la par? Pero venderle esta idea, yo comprarla, la compré, pero vender esta idea también para aquí es no. Ujú, Aquí no se puede hacer de eso. ¿Cómo vamos a hacer una división de ujú. ya? Y ¿cómo no? Si se puede, hay proyectos que van generándose de esa manera. Entonces creo que también la estructura organizacional te ha llevado a sentir ese tope, ¿no? Que ya no hay para dónde, ya no puedo seguir creciendo. Yo en empresas donde trabajé siempre tuve claro, puedo crecer a los lados o puedo crecer hacia arriba o puedo crecer afuera. El día que ya no pueda hacia los lados, ya no pueda hacia arriba, toca hacia afuera, Ujú, ¿verdad? Eso fue mi pensamiento. Pero en este estancamiento laboral también me suele pasar a mí, hoy que me dedico a esto, por eso te lo decía, que a veces digo, ya llegué a donde tenía que llegar, ujú, ya no hay para dónde, ¿sí? De hecho, me he descubierto un par de noches pensando en que ahora qué toca ujú, y ahora qué hago, ¿verdad? Creo que lo decíamos en el primer episodio, no recuerdo si fue en ese primer episodio donde decía, el año no ha iniciado como yo esperaba. ujú. Me quitaron todo lo que creía que iba a funcionar igual que el año pasado y a la mierda ya no. O sea, ya no hay. Tengo que pensar cómo reiniciarme, cómo continuar. Y vaya que yo de verdad te digo, y lo dice también en un episodio, o solo lo hice con vos, ya no me recuerdo, que dije el 24 de marzo de 2026 vamos a ser influencer mundialmente conocidos. O sea, con esa certeza estoy ahora emprendiendo. No es fácil, porque de verdad Sí. no es fácil. De verdad, Kikis, los vamos a invitar. O bueno, cuando empiezan a venir los invitados, se van a dar cuenta de cómo ha estado este desmadre Sí. de hacer un podcast para que el 4% de las personas lo escuchen. Es un trabajo, pero creo que es un trabajo que vale la pena. Por lo menos a mí Mira, pero yo creo me que retó. eso que te está pasando, y yo lo pongo así, y hay varios que comparten esto conmigo, es porque somos almas inquietas, cara. Sí, O sea, no, me lo decías. era como, espérate, sí que más hay, pero también está esto, pero tengo que seguir con aquello, pero y aquí, y creo que es válido, ya creo que es válido, porque si no seguirías empleado, aguantando a la doña que te decía que el No, hijo no le reata, invoques, no le invoques. al innombrable. Ella sí le decían a uno, ¿te acordás? En la Sí, capa el innombrable, y el llegar a eso innombrable. también, vea, bien yuca. Pero es Mike, para mí es, ok, soy esta alma inquieta, también entenderlo, ¿no? Y comenzar a ver, aparte de estos mitos que estás hablando, de que ya topé, ya no hay para dónde más hacerme, eh, ¿y tú qué más quieres hacer? Ujú. O sea, ¿qué más quieres hacer? Hoy te has aventurado a este mundo del podcast, ¿no? Sí, Y es abrir y decir, ok, me quedé sin ideas. Bueno, hablemos de eso. ujú, me Ya, quedé sin me idea. quedé sin ideas. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué más hay? Nada. Y después de los 40, ¿qué hay? Hay vida, sí, un montón. ¿Ya? Pero, ¿cómo vas a reaccionar ante eso? Kikis, de verdad hay vida después de los 40. Profesionalmente nos podemos reinventar. Te podés reinventar. ¿Qué es lo que necesitas? Primero, trabajar con tus creencias, ¿verdad? Hay mitos, sí hay un montón de mitos. ¿Y qué son los mitos? Esas viejas leyendas de ultratumba Ujú. que andan sonando por allí, Que ya de los ¿verdad? 35 ya no me contratan. Ya no, de hecho, y por eso digo, es un prejuicio de edad, que Ujú, también es un mito, que las mismas empresas han promulgado y que nadie se ha preguntado por ¿por qué qué? mierda sucede eso, Ujú, ¿verdad? ¿Por qué poner en los periódicos o en los anuncios después de los 35 ya no? ujú. O hasta Hasta 35 años. O 35. sea, es como, Ujú, ¿qué le sucede a la gente
que promulga eso y que nunca cuestiona, porque esa es la otra parte, nunca se cuestiona. Es que como se han publicado siempre los anuncios, Sí. es como desmitificar. Y también de este lado es, ok, ahí dice que es hasta 35, yo ya tengo 40, igual voy a aplicar. Ajá. ¿Quién quita? No, pero es Pero que hay ahí gente dice que ya no 35. aplica. Es que ahí dice, Mike, y entonces, ¿para qué ya me van a descartar? Sí. ¿De veras querés seguir probando? Dale, pégate, poné ahí, aunque tengas 40 y ahí diga 35, yo voy a aplicar, ¿no? Ahora, ese mito es de empresa, Sí, pero hay gente que lleva ese mito al emprendimiento. a Es lo que como ya no personal. me contratan, tampoco ya no emprendo, Sí. porque pues me da miedo. Mira, pero ese mito es bien chistoso porque es mito de edad joven y ya, o estoy muy viejo, para mí es excusa, ¿va? Sí, más que otra Pero cosa. es un mito que llevas, Sí, al que lo final es convertís, creencia. es una creencia, Al lo final es una convertís en una creencia. creencia. Y venís a decir, no, es que estoy muy joven para emprender. Ajá, O después decir, no, ya estoy muy viejo para emprender. sí. ¿Y qué es joven y qué es viejo? O sea, qué es joven y qué es viejo, ¿no? Entonces sigue siendo como, ok, este mito. Ajá. Y trabajando creencias, Mike, ¿cómo hacemos entonces para poder seguir? Y si alguien quiere seguir laboral, ojo, que aquí también es tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Qué Ah, quieres sí, seguir haciendo después de tus 40? claro. Porque viviendo vas a seguir viviendo. Si tiramos la media, como dijo Mike, solo vas a la mitad o Ajá. menos de la mitad. Fíjate que los mitos son voces, esa es la distinción que quiero hacer. Los mitos son voces sociales Ok, o leyendas urbanas nice. que llegamos a creer. Cuando estábamos pequeños aquí en el país, en El Salvador, la ciguanaba y el cipitío. Le tenía miedo, brother. Yo Y de hasta te salió pequeño, un par de veces ¿verdad? después. Varias veces, el juez de la justa noche, Ajá, ¿verdad? una carreta chío. Pero luego esos mitos se transformaron en personajes. Ujú, Y el cipitío tenía ese programa de ujú. televisión y jugaba con los niños. Es decir, el mito es una leyenda que vamos a creer y que provoca un miedo o un estancamiento, que luego podemos transformar, Ujú. ¿verdad? Pero el mito, cuando yo lo acepto, se empieza a convertir en una creencia, Creencia. ¿verdad? Y esa creencia es la que verdaderamente nos limita. Una creencia que viene amarrada con estos mitos que hemos mencionado: estabilidad laboral por sobre satisfacción laboral, Ujú. ¿verdad? Algunos amigos de TikTok me escribían, o no nos escribían y decían, bueno, pero hay que tragar. Hay que tragar, cabrón. Yo no puedo darme el lujo de dejar el trabajo. O sea, han, han preferido estabilidad laboral por sobre satisfacción laboral. Otro amigo en TikTok escribía, yo amo mi trabajo y tengo X años haciéndolo y soy 24/7. Y de hecho con mi cuñada tenía esta discusión ese día, porque yo le decía, bueno, pero eso no quiere decir que el trabajo no sea tóxico. Si un Ujú. trabajo te absorbe 24/7, es tóxico. Y que es tóxico, que tarde o temprano te va a pasar la factura, que tarde o temprano vas a padecer los síntomas. Entonces, esta creencia de, aquí estoy bien, ya tengo 40, mejor no hago ruido, no hago olas, porque no sea que me despidan. Sí, Y si me despiden, ¿qué va a pasar allá afuera? correcto. Es como el exilio, ¿verdad? Ujú, Y la gente se muere allá afuera, si es que yo he visto a fulanito. ujú. Puede ser. El siguiente, creencia de las personas que no quieren hacer un cambio laboral para estar mejores o no quieren emprender. Síndrome del impostor. Uy, Y ese, ahí, ouch, para mí uy, también, ¿verdad? uy. De ese podemos hacer un episodio completo Sí, del síndrome del impostor y sí, herramientas y técnicas de cómo irlo pasando, ¿no? claro. Porque se da más de lo que creemos. Ujú. Ya el síndrome del impostor se da más de lo que creemos y a cualquier nivel. Yo me he encontrado con gente que para mí es exitosa y aún está lidiando con el síndrome del impostor. Y yo digo, ¿cómo? No es tan ¿Cómo? difícil, no No. es tan difícil como otros lo pintan. Es que yo no siento que sea difícil, por eso es que no tengo satisfacción de eso. Mm, Porque yo Mike, recuerdo cuando empezaba a trabajar y veía a los gerentes y veía que pasaban horas y horas trabajando. Claro, no tenían herramientas tecnológicas, eran bastante herramientas manuales que se ujú. tenían. O
o eran muy limitadas las herramientas que tenían, entonces tenían que poner más de manifiesto su parte intelectual. Entonces yo decía, qué difícil el trabajo que hace. Cuando yo llegué a gerente, yo decía, no es tan difícil ser gerente. Ok, Quizás no lo estoy haciendo bien, ok. quizás debo de esforzarme más. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Entonces, este síndrome del impostor suele irnos hablando. Sí. O bueno, a mí se me manifiesta así, como eh, la gente cree que sos exitoso, pero la Ujú. pasa bien chévere, ¿verdad? O sea, no te esforzas como otros, Ajá. etcétera. Síndrome del impostor, podemos hacer un episodio exactamente sobre esto. Es más, lo voy a dejar aquí Anotado. en los apuntes. Y después de los 40, como hay otros mitos, el síndrome del impostor como que te pega más. Ujú, O sea, porque es uno de que yo ya viví, pero no estoy tan viejo como para decir me vale todo porque ya viví, ujú. pero tampoco estoy tan joven como decía, ¿verdad? Entonces todavía entra más ese síndrome del impostor de venir a decir, ¿y qué soy? Pues, o sea, puedo dar mi punto de vista porque ya tengo cierta edad o me siguen viendo muy cipote, muy chavo para decir, no tengo la experiencia todavía, no tengo el expertise para Yo he hacerlo. tenido coaches en sesiones de coaching que dicen, es que ellos no me hacen caso porque yo soy muy joven. Ajá. Es que como es mayor Que que están yo, liderando, ellos sí, están ellos están liderando, ok. liderando equipos y el síndrome del impostor les dice que ellos son líderes o jefes, pero como son muy pequeños, los demás no les hacen caso. A lo que me nace siempre dos preguntas. ¿Y por qué tenés que mandarlos? Esa es la primera. ¿Quién te ha dicho que ser jefe es mandar? Ujú, ¿No? En todo caso, es gestionar o coordinar. Fíjate, la distinción es importante. Mandar. ujú. Son robots. Porque tu equipo puede hacer lo que tiene que hacer y a vos te toca coordinar las actividades para que se cumplan, en todo caso. Pero bueno, no es ese el caso. Y el otro es, ¿quién te ha dicho que estás joven? Ujú. O sea, ¿qué tiene que ver la juventud con la sabiduría o la experiencia? Entonces, suele pasarle a personas que llevan este síndrome del impostor. Soy muy joven para este puesto. Ok. A mí me remarcó, recuerdo, una noticia de periódico en donde Iberia, te estoy hablando de ya por 1995, 96, que leo que decía, Iberia tiene el gerente general más joven con 32 años. Ok. Y yo dije, puya, yo quiero llegar a ser gerente general eh, joven. Pero ¿qué es joven? O Ujú. sea, y eso está enmarcado con esta parte de las creencias. ¿Por, por qué a corta edad? Para mí, esa Ujú. hoy era una pregunta que era válida hacerla. ¿Por qué tiene que pasar eso? Vea, hay personas que han triunfado después de los 40, que han tenido el éxito después de los 40. Bueno, Franco Escamilla, él dice que ya le llegó su turno y le tocó ser exitoso y famoso. Pero me gusta porque él dice, pero yo ya lo había estado intentando, culeros. No Ujú. vayan a pensar que me llegó de Ajá, que solo rebote, de llegó, la noche a ¿no? la mañana. Ajá. Y había fracasado varias veces. El caso de Chespirito, Chespirito. que a los 42 años, eh, Inició haciendo el con, personaje. con el personaje del Chavo. Ajá. Y luego viene el Y Chapulín, creo que hasta los 47 más o ajá, menos fue que pegó. que ya pegó, Ajá. ¿verdad? Y tenemos casos como Frida Kahlo, que después de los 43 años tuvo realce todo su material como pintora. Bueno, lo Ah, más famoso es el Coronel Sanders, ¿no? ajá, De Kentucky Kentucky Fried Fried Chicken, Chicken. ¿verdad? Que han tenido el éxito, que no quiere decir que tenga que llegar a una edad. Llegará en el momento en el que estemos listos, creo yo, y así sucederá. Ujú. Porque vaya que sí lo he intentado y estoy seguro que vos lo has intentado con todo lo que eso implica, intentar. Hay veces que me hace ruido esa palabra porque intentar es como estar en medio, pero Ujú. no me he dado por vencido. Aún con o sin ganas, lo hago porque sé que hay algo más que podemos lograr. Sí. Bien. Entonces por ahí viene. Y hay una tercera creencia
que a las personas les impide lanzarse para hacer cambios de trabajo, de puestos o emprender. Y es la del perfeccionismo laboral. Ok. Si por un lado es estoy muy joven o no es tan difícil como pensaba, la otra es no estoy preparado, Ujú. ¿verdad? La otra creencia del perfeccionismo. Tengo que aprender tanto. Me hace falta todavía tal cosa, ¿no? Cuando tenga Pero, mi certificado de coach, correcto. Pero tengo ya todo esto recorrido, no, pero no soy certificado. En nuestro caso, en informática, cuando estaba trabajando, va, era el CCNP, por ejemplo, lo de Cisco, ¿no? Era como una certificación o de cableado estructurado en aquellos entonces, vea. ujú, Era como main, ya es, vea. Y de repente veías gente que ya tenía esa certificación y que no podía ni armar un cableado ahí de una oficina chiquita, ¿verdad? ujú. Y está como el perfeccionismo, pero también el perfeccionismo en el día a día, ¿no? En el trabajo, o sea, en lo que desarrollo, en lo que hago en mi día a día es ser perfeccionista. Y eso te limita a querer buscar algo más, Claro, a no moverme, a decir porque no voy a trabajar de otra cosa. te deja, te deja en el mismo lugar, porque no estás listo para dar el salto, para dar el cambio, y te mantiene en el mismo lugar. Recuerdo el primer libro que escribí, que era, ay, esto se ve bonito y esto me hace falta. Ujú, Hasta que mi cuñada me dijo, ya, escribí otro libro, pero ese déjalo tal cual está. Y es esa misma situación interna que te está vendiendo la idea de que te hace falta, te ujú. hace falta para alcanzar a alguien. Y recuerdo que con vos en pandemia tomamos una certificación también en marketing digital, en donde decía, siempre va a ir alguien arriba de nosotros, pero también siempre habrá alguien que va atrás o abajo de nosotros, a quien nosotros podamos apoyar. Requiriendo de tu Entonces, conocimiento. el perfeccionismo en el ámbito laboral impide que te termines de desarrollar. He tenido coaches que no dan el paso porque no hablan bien inglés. Ujú. ¿Y cuándo vas a empezar las clases de inglés? No, es que me hace falta mejorar mis finanzas o terminar de pagar esto, etcétera. Hay un montón de pensamiento repetitivo que hace que te detengas, ¿verdad? Creería yo que estas tres o creencias en la parte profesional te están impidiendo tener una vida después de los 40 años. Mira, y si soy un kiki que está pasando justo eso, ya llegué a mis 40, eh, no veo estabilidad laboral o quiero cambiarme porque ya vi que estoy en un ambiente tóxico, sí, pero todo esto que acabas de decir es lo que me está pasando a mí. ¿Qué pedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿No? Y me encanta porque siempre en nuestras Sí, sesiones es como, decime qué hacer, ¿verdad? Decime qué hacer. Nuevamente creo que no damos consejos, solo ciertos lineamientos que si te sirven a ti, qué exacto. bueno. Y invitar siempre kikis que ustedes escriban lo que les ha servido a ustedes. Claro. Quizás tenemos kikis que ya pasaron por esto y que se vieron y dijeron, no, mira, lo que yo hice fue esto. Y nos encantaría escuchar también eso. Lo que decías en el primer episodio, ¿te acordás? Habrá gente que diga, ay, le faltó decir esto. Sí, sí, Ay, es que eso no aplica para mí, está bien. está bien. Perfecto, Ujú. perfecto. Es más, si nos retroalimentan también nos ayuda porque vamos metiendo más. Estas son crisis de conversaciones que tenemos José Alfredo y yo, recuerden, y por eso lo compartimos. Ahora, si la comunidad empieza a aportarnos, también nosotros nos comprometemos a hablar sobre lo que a Sobre ustedes eso. les duele o les causa una crisis. Recuerden, episodio 1, vayan, lo ven. ¿Por qué nos llamamos Kikis? Porque los caracteres en japonés de la palabra crisis se escribe peligro, ki, y oportunidad, ki. También, entonces, de ahí viene sacar de esto. Pero enfocándonos ya para ir finalizando esta chiva conversación, porque me ha ¿Qué, gustado también. qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Estrategias. 3 estrategias. Lo primero, un rebranding personal. Ok, Pensar en tu me gusta. marca. Y aquí sí hablamos de marcas, porque las empresas invierten en sus marcas, en Marcas. publicidad, pero las personas no necesariamente están invirtiendo en una marca. Marca. Y nosotros somos marca, nosotros
nos distinguimos por una marca personal. Cada uno de los que Cada está oyendo. persona, cada Sí, persona. ¿Quieres hacer un cambio? Tenés que invertir. Hay cosas que te van a doler más que cumplir 49 o 50 años o 40 años. Y es que si no tomas acción, pues en realidad te vas a estar siempre en el mismo lugar. Eh, en PNL se dice, si siempre pensás de la misma forma, siempre actuarás de la misma forma y siempre obtendrás el mismo mismos resultado. resultados. Entonces el mejor momento para invertir en tu marca personal y digital fue hace 10 años. Ese fue el primer mejor momento. El segundo mejor momento es ahora, ¿verdad? Invertir con alguien que sepa, Correcto. que te sepa guiar por esta parte de el rebranding y que te cree una marca. Porque cada vez más va a ser imperante existir tanto en Internet como que alguien te recuerde y te quiera escuchar para lo que vas a hacer en tu trabajo como fuera de tu trabajo. Tener una voz, un estilo, una presencia, una forma de vestir, hasta un aroma, diría yo, en tu marca personal, que la gente recuerde. Y no es que te vas a dedicar, ay, me voy a hacer influencer, porque esta es la nueva onda. No, no, no. Esa marca personal, imagínate, tú llegas a una empresa donde tú quieras trabajar y cobrar lo que tú quieras, Claro, porque esa es la marca personal, ¿no? sí. Ya, y decir, ok, tengo este potencial y esto me respalda, aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Vas a trabajar conmigo o no? Yo quiero trabajar contigo. En cambio de, mira, aquí vengo buscando un empleo, tendrá algo por ahí. Ya, es muy distinto llegar con una marca personal. Sí, algo que haga que te recuerde la gente con quien interactúas. Por ejemplo, si decimos Messi, solo el nombre, ya sabes de quién te están hablando. Si decimos CR7, ya sabes de quién estamos hablando. Si ahora lo llevas a Mbappé, que es el jugador del momento, ya sabes de quién estás hablando. ¿Por qué? Porque la misma marca se encarga de hacerlo. Si te digo Franco Escamilla, para Algunos. llevarlo a otro lado, Franco Escamilla, sabes que hay un rebranding detrás de eso. Jordi Rosado, Adal Ramones, o sea, gente que ha invertido en esto, ¿verdad? Entonces, hay que existir tanto personal como digitalmente. Entonces, el rebranding Personal. también es digital, porque Total. hace no mucho te decían, si no tenés una cuenta en Internet, no existís. Y cada vez más toma realce esto como primera estrategia, entonces. Y ahí en lo digital, ¿qué estás mostrando en tus redes, no? Claro, Porque hoy sí los reclutadores ya se fijan en eso. sí. Yo Ya se fijan en tus tengo redes. una cuenta profesional que es abierta al público y una cuenta personal, en donde allí sí elijo a quienes dejo entrar, porque es contenido muy personal, aunque yo sí busco compartir como marca solo cosas profesionales y mi vida personal no sale mucho de fotografías, Ujú. porque yo he creído que mi vida emocional y familiar no debe Es estar para eso, para la familia, en ¿no? fotos. Prefiero ver un atardecer a tomarle fotos. Ujú. Yo prefiero tomarme un café a tomarle la foto al Al café, café. pero respeto a los que le toman la foto al café y luego viven en Internet. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia que está para que compartamos. La segunda estrategia es aprendizaje continuo y nuevas habilidades. O sea, para no quedarte atrás, ya lo dijiste anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Ay, me da miedo quedarme sin empleo después de los 40. ¿Qué estás haciendo para no quedarte sin empleo? ¿Cuál es tu aprendizaje continuo? ¿Qué tipo de podcast estás escuchando? Eso, Si estás aquí claro, porque vas bien. claro. Estás en aprendizaje continuo, ¿no? Y el ejemplo que ponías de inglés. Ya, ok, quizás no me voy a pagar una academia ahorita, pero con este aprendizaje continuo, de aquí a un año ya avancé algo, ¿no? ¿Cu- Ya estoy. ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántos libros has leído Pero en el último año? libros que te ayuden a tu Sí, parte personal, porque también hay lectura liviana, claro, no, lectura de lo demás, ¿no? sobre lo que haces, Correcto. sobre en lo que te especializas. ¿Cuántos cursos has pagado? ¿Verdad? No, es que no, la empresa no me demanda. Es como, bueno, vas a esperar a eso porque más adelante también te va a doler y te va a costar un poco más. Sí. No por la parte de cuerpo, vea, por la parte de, ay, qué hueva, prefiero ir a dormir. Eso en la parte de aprendizajes. Ahora,
está tan descentralizado el conocimiento hoy en día que yo hasta ya pongo en tela de juicio si necesitas ir a una academia para aprender inglés. Ok, sí, porque hay Digo, tanto. Ujú, hay cursos completamente gratuitos en idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas? ujú, Pues si vendes fitness, ¿qué tan en forma estás? ujú. ¿No? ¿Qué habilidades nuevas has aprendido? Liderazgo, sin duda, ¿verdad? Comunicación, Comunicación, inteligencia emocional, o sea, manejo efectivo de las emociones, ¿qué otra? Trabajar en equipo, su bienestar, bienestar, ujú, salud, etcétera. O sea, salud mental. ¿quién sos? Ujú. ¿Quién sos? Y en esto de habilidades, no solo nuevamente enfocarte en lo tuyo, qué otra habilidad puedes desarrollar, porque qué tal si yo me dedicaba solo a esto, pero tengo esta otra habilidad, ¿no? Ujú, Tengo una amiga que es buenísima en logística, o ujú. sea, buenísima. Ya estuvo en grandes empresas, pero llegó un momento en que ya me fastidié, ya no quiero más todo esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras habilidades tengo? Ah, tengo habilidades para la cocina. Ya, pero ahí no vas a hacer nada de tu carrera. No, no me importa. Yo soy feliz cocinando. Porque son las Y ahí carreras voy. emergentes hoy en día. Antes tenías que ser ingeniero o licenciado o doctor o arquitecto. Hoy hay Hay mucho. muchas carreras, ajá, que son alternativas, que no, o sea, ¿cuánta gente come en el mundo? Sí. ¿Verdad? ¿Cuánta gente paga por la experiencia de comer? Son carreras que están saliendo, cuidar la naturaleza, eh, los coaches, Ajá. los Sí. coaches, Sí, los sí. guías espirituales, todo esto son carreras. Al final, ¿qué es una carrera? Algo que te apasiona, o por lo menos lo disfrutas, y algo que mete dinero en tus bolsillos. Ujú. De hecho, recuerdo que ese fue el primer paradigma que yo rompí en una capacitación de Rompiendo Paradigmas, así se llamaba, y era, ¿en qué sos bueno? ¿Qué te apasiona tanto hacer que estarías dispuesto a hacerlo gratis? Y sos tan bueno que cualquier empresa te pagaría para que hicieses eso mismo en su empresa. Eso me gustó porque a mí me gusta hablar en público, por ejemplo, y que me escuche la gente, los que quieran escuchar. Bueno, sí, que me escuchen. Hasta los Y que no quieren. hasta los que no quieren. Sí, es que a veces me había vuelto algo gruñón Si no te escuchaban, si no, si no si estaban yo prestando pensaba que atención. no me estaban Ajá. escuchando. Entonces, me volví bueno, excelente haciendo eso, aprender cosas nuevas para hablar. Y eso me llevó o me ha llevado a ciertos lugares ya en Latinoamérica, en donde me han pagado para hacer lo que amo hacer, hablar, hacer pensar a la gente. Ujú. Más que me escuchen, hacerlos pensar. ¿Verdad? Eso sería entonces aprender cosas nuevas. Esa sería la segunda estrategia. Y la última estrategia sería networking estratégico, Estratégico. ya sea presencial o digital. Ujú. Y para el networking se necesita mentoría. Sí. No ir a lo pendejo a hacer networking. Ujú. Y aquí yo debo de admitir que es un área en la que yo estoy trabajando. Este podcast es parte de networking que nosotros queremos hacer, Correcto. que exista contenido de valor que nosotros subamos y que luego podamos decirle a clientes potenciales, hey, vean lo que nosotros hacemos, Ujú. y ahí es como parte de un portafolio Ujú. también. Pero también hay que hacer mentoría para eso, ¿verdad? Entonces serían tres estrategias en las que trabajar que te pueden resultar para tener vida después de los Después 40. de los 40. Ajá, Comienza con las creencias, creo yo. sí, Ese es un buen paso también. Estas otras estrategias siempre va a estar la limitante de la creencia, la creencia es ¿verdad? lo que limita que hagamos algo. Ujú. Estoy leyendo un libro muy bueno en donde habla de los estados del ser o de los estados emocionales, Ujú. que es la forma en que pensamos limita o potencia la forma en que actuamos. ¿Qué domina? ¿Quién domina a quién? ¿El cuerpo domina la mente o la mente domina el cuerpo? Hay un debate bien interesante con relación a qué domina qué. Veo TikToks por ahí que dicen, tu cuerpo es capaz de ser cualquier cosa, pero debes de convencer a tu mente. Y entonces, pero ¿quién influye a quién? Mm. Ese es un debate, como quién fue primero, el huevo o la gallina.
El gallo. Y me gusta porque este libro es de respuestas abiertas. Yo personalmente creo que ambos se influyen mutuamente. El plasma también. ¿Verdad? También el plasma, ese no lo había escuchado. En la parte espiritual. Ah, ok. Ajá. Sí. Ajá, es poner en contexto que si queremos lograr algo, no importa por dónde empecemos, con que iniciemos, estamos Ahí está. acercándonos a lo que queremos. Y hay que cagarla. Sí. Creo que Eso sobre todo, ¿no? sobre Ya, todo. mientras más rápido sepas lo que no querés, más rápido vas a encontrar lo que sí querés, ¿no? Ajá. Pero tenés que pasar por el no. Ajá. Y a veces no queremos eso, a veces ya quiero llegar al millón de vistas y de viewers Ajá. y todo. Y no sé, probemos, le digo. Pues sí, Ya, la claro. luz, ¿cómo la ponemos? No sé, probemos cómo se mira. Las cámaras, ¿cómo las probemos? Y después vamos a ir haciendo esos ajustes, Vamos pero a ir si en no, contar, ¿no? ¿cómo lo Sí, hacemos, no? y como que nada es el sexto episodio, ya pasaron varias semanas, venimos en vacaciones a hacer el podcast, o Sí. sea, salimos de nuestra zona cómoda y lo hacemos con el gusto, uno, de saber que a más personas le puede ayudar esto, lo primero. Y quizás segundo, que es parte personal, saber que estoy dejando una huella que algunas personas en un futuro van a decir, hey, mira, y este maje habló de esto, ya viste. Y este otro maje, mira. ¿Verdad? O sea, esa parte me gusta. Y me encantaría pues ya empezarlo a monetizar. Llegar a... Y ahí nos van a ayudar ustedes, Kikis. Claro. Sí, denle en compartir, suscríbanse si no se han suscrito, porque vemos más visualizaciones de los que están suscritos. Entonces quiere decir que alguno solo mira el video en YouTube y no le dio ahí suscribirse, ¿verdad? Sí, Sí, y yo no entendía por qué los youtubers y todos decían, suscríbase, suscríbase. Y es cuestión de algoritmos, es cuestión de alcance y todo eso. Y se mira bonito cuando yo digo, ah, hay alguien ahí suscrito. sí. Alguien que nos escucha, nos ve y pues entiende que esto de alguna forma les puede ayudar, Así ¿verdad? es. Así que bueno, qué genial episodio. Acuérdense, estrategias para reiniciar tu carrera profesional después de los 40 años. Hay vida después de los 40, Ah, laboralmente hablando. laboralmente Laboralmente hablando. hablando. Bueno, ¿algo más que se nos quede? Pues nada. Sí, compártanlo, nos va a ayudar muchísimo. Nuevamente suscríbanse. Hay una campanita en YouTube que también. En Spotify, aunque no tenga, descárguelo y solo vaya a suscribirse. Aunque Sí. no lo ocupe para nada más, solo suscríbase también en Spotify. Pero es que fíjate que con los tráficos de hoy, Así pues, es. se te viene Es- bien ir escuchando y no necesariamente vernos, pero sí escucharlo, ¿verdad? Y comentarios ahí. Mike es el que los lee, por eso yo pido que dejen sus comentarios. Él va a estar pendiente de todo eso. Comentarios, puteadas, consejos, lo que se les ocurra, pero por favor háganos saber que están del otro lado. Nos vemos, Kikis. Nos vemos Cuídense, en hasta un próximo. episodio. Hasta la próxima. Sí, ¿por dónde lo quieres llevar? La idea es eso, hablar sobre qué está pasando con la gente después de los 40 años. Después del primer podcast que escuché de ustedes me di cuenta de que, puta, necesito un cambio, pero ya tengo 40 años y no quiero salirme. Porque hay un mito bien interesante, fíjate, estabilidad laboral por sobresatisfacción laboral. O sea, ya ni siquiera me importa esta onda, estoy aguantando porque pues ya me va a tocar la jubilación en algún